Nos vamos a encontrar con Sam Marín para hablar de su libro Lágrimas de azafrán. Sam ha tenido una historia que ella misma quiso cambiar, quiso sanar y quiso volver a encontrar una nueva forma de estar con ella misma, de vivir la vida. Sam Marín nos va a hablar hoy de su libro Lágrimas de azafrán y antes vamos a explorar un poquito por qué este libro, de dónde llegó y por qué y para qué está entregando este libro a muchas personas, porque uno de los puntos que tienes muy claro es que tus experiencias personales, tu historia, no define la vida que tú tienes que tener, ni tampoco con quién vas a hacer esa historia nueva que quieras reescribir. Así es, así es. Uno decide quién quiere ser, pero para eso hay que trabajar. Sí, es cierto, es muy cierto lo que acabas de decir, eso no es tan, pues sí es fácil cuando es un compromiso que tú quieres hacer. Cuéntanos un poquito ese punto, ¿quién es primero San Marín y por qué razón entonces escribes este libro? Pues bueno, en primer lugar, gracias por este ratito, por este espacio, por entrevistarme. Y bueno, continúo diciendo que bueno, Sam Marín es una mujer que en algún momento de su vida perdió la sonrisa y perdió pues la fe, ¿no? De que las cosas podrían tener una segunda oportunidad. Entonces, llegó un momento que dije, hasta aquí, dije, voy a trabajar en mí, voy a conocerme, voy a tirar para adelante y voy a conseguir ser merecedora de la vida que yo quiero tener. Entonces, como soy mujer de palabra, que así me defino y así me conocen, no hay cosa que yo diga que no cumpla. Ujú. Es decir, todo lo que digo lo cumplo. Y hoy estoy aquí. Sí, es verdad. Hoy diste tu palabra que ibas a estar acá y por eso estás acá. Pero, ¿por qué perdió la sonrisa y por qué una segunda oportunidad? ¿Acaso tenemos segundas oportunidades? Eh, Contestando a la primera, digamos que desde bien pequeñita he tenido una serie de experiencias no gratas, una serie de experiencias fuertes hasta mi edad adulta, porque evidentemente somos el resultado de nuestras experiencias, ¿no? Y cuando no trabajamos en ella y no tenemos conciencia de por qué nos están ocurriendo las cosas, seguimos repitiendo el patrón a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hasta que llega un día que es como lo de cuando mamá contaba hasta 3, ¿no? De la vida te da una oportunidad, no haces caso, continúas, no haces caso y a la tercera es hasta aquí, ¿no? Y eso es lo que ocurrió conmigo. Entonces me di cuenta bueno, que había vivido en una mentira, que todo lo que yo conocía hasta la fecha pues no era real y mi instinto desde muy pequeñita me dijo que había otra manera de vivir, ¿no? Que había algo más dentro de lo que yo conocía. Y al final es eso, creí en mí y dije, basta de poner a todo el mundo por delante, basta de no pensar en mí, basta de no creerme merecedora de tener una vida digna y acorde a mis valores y a mis emociones, ¿no? Sobre todo, no respetando mis emociones, no poniéndome por prioridad, porque identificaba que ponerse por prioridad era similitud de convertirme en esa persona o ese grupo de personas que me estaban llevando esas experiencias negativas, ¿no? Con las que Ujú, compartía esas experiencias negativas, ¿no? ujú. Y a pesar de todo, aunque parte de esa historia, independientemente de lo que a mí respecta, continúe ahí, yo decidí cómo quiero vivir mis días, ¿no? Y eso es lo que me gusta enseñar y demostrar a las personas, que tú decides realmente, independientemente de las acciones de las personas, de las acciones de lo ajeno, de lo que te rodea, de tu entorno, uno tiene que decidir si te quedas ahí, si inviertes tu energía, tu tiempo y tus emociones en eso, o decides vivir la vida que tú realmente deseas, ¿no? Porque esto ya no son sueños, son deseos y cuidarse a uno mismo. Esa sería la primera parte de mi respuesta. Y la segunda ya no me acuerdo, así que si me... No importa que no te acuerdes, pero nos has dado una cantidad de información muy importante
y que quiero que retomemos para entrar luego al libro Lágrimas de Azafrán. Uno es que donde vives y si tienes unas situaciones que son tóxicas o relaciones tóxicas, no es necesario mantener esas relaciones, que es muy difícil, sí, salir de eso, pero es una decisión. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Nuestra vida es una decisión, cómo la queremos escoger y cómo la queremos vivir y cómo vamos a hacer ese camino hacia adelante. Que tu instinto, ese es otro punto también muy importante que acabas de decir en esta primera respuesta, y es que tu instinto te dice dónde está ese camino que tienes que seguir. Y si sigues ese instinto y si te puedes escuchar a ti mismo, logras encontrar esas respuestas que la vida misma te va dando. Otro Ah, punto también que dijiste es: cree en ti mismo, sé tu prioridad. Y esto lo digo no solamente cuando hay relaciones tóxicas, sino hay muchas mamás que viviendo una vida muy fácil, escogen entregar absolutamente todo para la familia, todo para los hijos, todo para todo el mundo, y ellas se entregan. Y lo último es que nos merecemos. Cuando tú te escoges, tú aceptas vivir desde el merecimiento. Ahora, también hablas de transitar las emociones. Entonces, este libro, Lágrimas de Azafrán, ¿qué significa su título y qué nos vas a entregar en ese libro que dices puede ayudar porque eres además una mentora de gestión emocional, ayudas a transitar a las personas, sanar esas heridas que traemos, aceptarse y caminar en ese camino de la vida? Y bueno, empecemos entonces en ese punto que te acabo de decir, porque te dije muchas cosas. no te preocupes. Pues mira, Lágrimas de Azafrán, yo siempre lo digo, no es tan solo un libro, es Ujú, un mentor. ujú, ¿Y por qué me nació la idea de escribir Lágrimas de Azafrán? Digamos que muchas veces me he encontrado con diferentes personas, ¿vale? Ya no son mujeres, sino diferentes personas, porque nosotros solemos enfocarnos más en la mujer, pero realmente los hombres también están gritando ayuda y guía, ¿vale? Entonces, me di cuenta que una era el miedo al juicio, la otra era la falta de inversión o el sentirse rechazados incluso por su vínculo más cercano. ¿Vale? Entonces dije, vale, ¿qué puedo hacer yo para llegar a las personas que tengan un espacio íntimo y al mismo tiempo puedan descubrirse el por qué están en ese bucle de negatividad, de malas experiencias, de repetir patrones, de volver y volver, de ese sobreesfuerzo, ¿no? Esa sensación de sobreesfuerzo y que no salgan bien las cosas, esa actitud de víctima de... Porque realmente hay que entender las palabras, lo que significan, ¿no? Porque dentro de cómo las interpretamos, dan un mensaje u otro. Entonces, para mí, ¿qué es ser víctima? Víctima es encontrar las excusas suficientes para no dar el paso a ponerte en primer lugar. ¿Vale? bonito, qué bonito. Repite eso porque es muy lindo. O sea, desde ese lugar cambias totalmente la historia de que eres Exacto, víctima. Ujú, exacto. Es deja de tener excusas para ponerte en primer lugar. O ujú, sea, encuentra la vía y si no es por una, si tú sigues con la energía de encontrarla, vas a topar con esa persona, con este sitio, con ese lugar, con ese libro que te va a ayudar y te va a aportar lo que necesitas para despertar. ujú, ¿Vale? Entonces, Lágrimas de Azafrán es todo lo que yo he aprendido en mi transcurso, en mi transición emocional de autoconocimiento, autodescubrimiento, todos los ejercicios que he creado y he conocido, absolutamente todo para que todas las personas puedan tener acceso, una, de manera privada, ujú, dos, respetando sus tiempos, ujú, porque no todos estamos capacitados para ir a la velocidad, a lo mejor que te dicta un mentor, porque estás en ese pre, ¿no? ujú, Pre, el primer paso, con una mínima inversión, ujú. que sí, son 44,44, pero y dices, un libro, 50 euros, 45 euros. Yo puedo asegurarte que más de 15.000 euros tengo invertidos en mí. Y hay Sí, claro. personas que han hasta 100.000 euros Ujú, en tan solo un año o en 2 años y siguen invirtiendo, invirtiendo,
invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Evidentemente yo soy de las personas que sigo invirtiendo en mí porque seguimos en evolución, ¿vale? Pero vamos al paso del libro con una mínima inversión, de manera privada y respetando tu espacio. Tu tiempo. Exacto. Lágrimas de azafrán no es solo lectura, es capítulo, ejercicio, reflexión, ejercicio, capítulo, ejercicio. Evidentemente, he incluido todos los mantras que nacieron, ¿no? de sesiones, de personas que sí que dieron el paso, de personas que ya están en el camino, de personas que dijeron, yo quiero continuar conociéndome, yo sí quiero descubrir qué más hay para mí, ¿no? Al final, para mí lo peligroso es decir, a mí me enseñaron esto y con esto me quedo. O sea, hay más, hay un mundo fuera, ¿no? Yo decía de niña, hay un mundo fuera que yo tengo que descubrir. Pues sí, el movimiento es lo que hace el cambio. Hay un mundo afuera que realmente es el mundo hacia adentro, ¿no? Que no está afuera, sino está adentro. Y ese camino es ese viaje, yo lo llamo un viaje donde tienes consciente cuál es el viaje, cuál es la prioridad a ti mismo. Y eso es lo que tú le propones a las personas en este libro. Haz ese viaje de transformación a tu ritmo, en la medida que lo puedas hacer, encontrando tus propias respuestas, tus propias reflexiones. Con mi ayuda, con estos mantras y ejercicios lo puedes hacer. ¿Y por qué? O sea, para llegar a ese momento en que queremos realmente hacer ese compromiso con nosotros, tenemos que romper primero con aquello, con lo más difícil, y es la toxicidad, no solamente que tenemos afuera, sino con nosotros mismos, que no nos merecemos, que no creemos que podemos hacerlo, que no sabemos cómo hacerlo, y a veces el estar en ese lugar ni siquiera nos trae ese libro que tú propones. ¿Qué le dirías a las personas cuando están en ese lugar de tanta confusión? Y lo acabas de decir también, de víctima, porque cuando nos creemos víctimas de todos que ellos me hicieron, que me trataron mal, que no me quieren, que no me aman, que no me respetan, que no me visitan, o sea, una cantidad de posiciones desde la víctima. ¿Cómo hacemos ese cambio, ese primer cambio que es tan difícil? Yo diría dos cosas. Una, que todo se resume en miedo. Ujú. Entonces, hay una frase muy bonita de algo que daré a conocer más adelante que dice, abraza tu miedo y logra tu éxito. Sí, Ahí donde te da vértigo, donde te entra la cosquilla en el ombligo, ahí es. Y la otra, te iba a decir, la del miedo y la de realmente no hay momento exacto, sino hoy y ahora. Es hoy y ahora, porque no hacerlo hoy y ahora significa postergar. Y cada vez que tú dejas el tiempo pasar, es un tiempo que tú te dejas de respetar. Como tú estabas diciendo, lo que es fuera es adentro. Observa tu entorno y realmente reflexiona sobre qué es lo que te rodea. ¿Estás realmente cómodo? ¿Estás realmente cómoda? ¿Hay algo que te gustaría cambiar? Si defines en una hoja esas cosas que te gustaría cambiar y que criticas en los que tienes enfrente, eso es lo que tú tienes por cambiar. Y a veces esto no es fácil porque tocamos el ego y yo no, es él, es ella, yo no, es él, no, perdona. Te están haciendo de reflejo de lo que necesitas mejorar. Sí, y es que no entendemos que las personas que tenemos alrededor y las experiencias que vivimos son ese aprendizaje, como ese llamado del alma que te está poniendo enfrente para decir, despierta, tienes que encontrar qué es lo que está sucediendo en esta relación, por qué te estás sintiendo tan incómodo, por qué te estás sintiendo tan ofendido, y eso te lleva a buscar ese camino tan diferente que tú dices, ok, es desde el miedo. El miedo puede ser sencillamente el miedo tiene varias formas de presentarse. Puede ser también la comodidad, porque eso te aleja de buscarte a ti mismo.
Y Claro, lo que te está invitando es a ese cambio que, como tú dices, date esa prioridad, que puedas seguir adelante. Después de eso, dijiste, vamos a hacer ese despertar. ¿Ese despertar qué significa? ese despertar significa, en primer lugar, dar el paso. Y el segundo, descubrir si realmente eres quien dices ser. Y es que, bueno, amplíanos un poco ese punto porque realmente tú redefiniste nuevamente tu personaje, que le estás invitando también a muchas personas a hacerlo, pero ese quién eres tú va más allá y esa es una pregunta muy, muy importante. ¿Quién soy yo? Totalmente. Ujú, Totalmente. Porque vivimos muchas veces cuando yo hago el ejercicio de definirnos, que está dentro del libro, uno se define pues como los abuelos le llamaban, como los papás le llamaban, todo lo que has estado escuchando, ¿no? Porque nosotras que entendemos ya que estamos en el camino, pero hay personas que no entienden de lo que estamos hablando. Desde que somos pequeñitos estamos adquiriendo información desde el vientre de la mamá, ¿no? ujú. Pues a lo mejor si es un embarazo no deseado, ¿no? Jolines, pues fíjate, a estas horas, pues no, porque no tengo dinero, no sé cuánto, ya estamos obteniendo información, ¿verdad? Luego nacemos, pues si ha sido gordo, feo, bonito, flaco, peludo, no peludo, ya empezamos con los adjetivos. Luego, pues si eres llorón, dejas de serlo. Luego tus actitudes, ¿no? En tu época de evolución, de crecimiento, que viene el abuelo y te dice no sé qué, te dice la mamá no sé cuántos, el tío, el sobrino, el amigo en el cole, el profe, el director, el no sé. O sea, nuestro entorno nos da muchísima información de manera inconsciente que se queda grabado, 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 grabado. Y cuando te das cuenta, hay como un choque, ¿no? Voy, si yo soy así, si yo soy esta persona, ¿por qué yo no me siento así? A mí me dicen que soy esto, pero yo no me estoy sintiendo así. Es que aquí hay algo que no comprendo. ¿No? Y es cuando empiezas a cuestionarte. Cuestionarte es indispensable para llegar a esa vida en plenitud. Ujú. Porque ya no te digo ni abundancia económica, ya no te digo salud física, que todo es importante. Y que todo eso está relacionado, además. Exacto, todo además va Ujú, unido, ¿no? ujú. Pero siempre digo, Juana, que la felicidad es súper subjetiva. Para Sí, mí la felicidad puede ser mm, calma en mi hogar, puede ser que mi proyecto sea próspero, puede ser para otra persona tener lo justo para comer, para otro viajar cuando quiera. En definitiva, todos definimos nuestra felicidad de manera subjetiva en base a nuestras necesidades, ¿no? Y nuestras experiencias y carencias emocionales. Entonces, hay que tener un poco de miramiento hacia uno mismo, compasión, yo diría compasión, tratarse con compasión y toda esa información pasarla a papel y decir, ok, ¿cómo me defino yo? Hay un ejercicio muy bonito que es ¿cómo me defino yo? ujú, Y el siguiente es ¿cómo defines a tu niña o a tu niño? sí, Pero no como era alegre, era, no, defínelo como si lo estuvieras viviendo hoy. que te metas Y, nuevamente en ese lugar de la niña. y compara qué ha pasado contigo. Después decide con qué te quedas y qué quieres mejorar. Porque hay una cosa que crispa con mi esencia, ¿no? Que veo muchos mentores que dicen, tienes que dejar atrás, tienes que olvidar esa parte de tu historia que te duele. Ujú. Yo no estoy de acuerdo. Yo considero que esa parte que duele te da información para lo que ya no quieres y lo que debes mejorar. Pero olvidar significaría volver a cometer el mismo error, ¿no? O la misma experiencia, volverla a traer. Es Claro, apartarla, ¿no? claro, dices, o sea, uno realmente no olvida. Uno puede Exacto. callarlo, uno puede taparlo, pero olvidarlo está allí en las células de tu cuerpo, aunque tú no lo quieras ver, siempre está presente. Pero es desde dónde estoy percibiendo, desde dónde estoy viendo esa historia. Y si la estoy viendo desde un lugar donde puedo mirarlo, tengo una mirada mucho más amplia, mucho más Objetiva. desde objetiva, exacto, objetiva, o si la estoy mirando desde adentro de la historia del drama que me confunde y no me deja ni siquiera respirar.
Claro, hay una frase que me gusta mucho que me dijeron a mí en su momento, que fue, cuando una experiencia negativa la cuentas desde la serenidad y la objetividad, ya está Sí, sanada. Si no, ¿verdad? trabaja en ella y mira qué es lo que te sigue doliendo. Cuando dices trabaja en ella, desde este libro, Lágrimas de Azafrán, primero te defines y cuando comienzas a definirte y ves a tu niña, obviamente vas a ir otra vez a las raíces de todo el trauma que fue o toda la historia que es la que te define, porque está, como lo acabas de decir, desde la concepción, desde el vientre de tu madre, desde el entorno que estás escuchando, desde esos primeros años. ¿Cómo sanas esa historia allí cuando todavía, no la logras ver desde una forma tranquila? Porque lo acabas de decir, cuando ya lo digo en forma tranquila, es porque esa historia ya sanó. Entonces, ¿cómo nos metemos a las profundidades de nuestro ser? Nos sumergimos. ¿Cómo nos metemos? Pues primero, si hablo de las lágrimas de azafrán, es ir Sí, haciendo los ejercicios y trabajar cada parte de tu identidad, no solamente esa que te duele, porque hay que ser consciente tanto de la experiencia negativa que tú defines como de la positiva. claro. En muchos ejercicios en los que utilizo colorimetría, uno se da cuenta que de tanto que nos quejamos no es ni tanto, ¿vale? Hay ejercicios muy positivos que en los que tú vas diciendo, pónmelo con color, pónmelo con color, y cuando te das cuenta, dices, ah, pues no, no es tanto como yo llevo diciéndome 35, 45 años o 20 años. Esto es mucho más pequeño. O sea, al final magnificamos nuestro dolor porque vivimos en ese buscar atención, ¿no? De los demás, ser un poco de atención. Entonces, yo invito a trabajar cada parte de la identidad, ¿vale? Oye, ¿Para una qué? pregunta que te hago aquí, en ese magnificar nuestro dolor de buscar la atención, ¿no es realmente esta niña que lo vuelve bien grande para que tú de adulta puedas finalmente mirarlo? No es que la atención sea las de afuera, la atención es a ti misma, por eso se te vuelve tan grande. Exacto. Al final es tu niño interior que está teniendo una pataleta. Yo en alguna sesión, cuando empiezan, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? ¿Por qué me has dicho? ¿Por qué fíjate? Le digo, vale, stop. ¿Qué hace un niño o una niña cuando es pequeño para llamar la atención? Se comporta mal, ¿no? Lo que definimos como mal. Vale. ¿Y qué hace para llamar la atención de papá, de mamá o de la persona que tiene delante? Pataleta, gritos, no escucha. ¿Y qué es lo que haces tú en ese momento? ¿Cómo me estás hablando tú en este momento? Como una niña. Ujú. Y ya se empiezan a reír, ¿vale? Digo, al final es porque hay una emoción que hay que trabajar ahí. O sea, si Ujú. tú estás tratando de ser el centro de atención, es porque a lo mejor tienes una herida de abandono. O a lo Claro. mejor de pequeñita no tuviste la atención o el abrazo de mamá o de papá, ¿no? Pero no suele ser de la mamá o de la abuela, en un momento que tú lo necesitaste. Mm, Entonces tú has entendido que cada vez que haces una pataleta adquieres la atención de la otra persona, ¿no? O sí. cada vez que tú te quedas en silencio, la otra persona te dice, oye, ¿qué te pasa? Dime, cuéntame qué te pasa. Entonces ya estás teniendo la atención que tú quieres. Ujú. Entonces ahí hay que trabajar para ver Sí. realmente por qué te estás comportando así y qué es lo que realmente necesitas sanar para ese patrón equilibrarlo. Yo siempre digo, en el equilibrio está el éxito. El equilibrio, porque lo negativo es necesario también para seguir aprendiendo, Y ¿vale? cuando hablas del equilibrio de esas emociones que parecieran difíciles o parecieran negativas, pero en realidad no lo son, porque lo único que están llamando la atención es mírame para poderme sanar. Exacto, exacto. O sea, al final, otro de los errores que hay es decir, yo no quiero empezarme a trabajar porque no quiero sufrir más. Ya lo he Sí, vivido, no quiero recordarlo. sí. Déjame decirte que no tienes por qué aprender sufriendo. Mm, Lágrimas de azafrán no es para sufrir. Lágrimas de azafrán es simplemente reflexionar, trabajar y decir, vale, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama? Ponle nombre a tu sufrimiento, conócelo. Y desde el conocimiento tienes el poder para tener la herramienta para cuando te venga,
actuar de manera adecuada y no hacerte tanto daño, porque el daño te lo haces tú, porque estás en el fíjate, fíjate, fíjate. Yo siempre digo, sufres por 3. 1, ay, 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 si hago esto me pasará aquello. 2, porque lo vives. 3, porque lo recuerdas 1.000.000 de veces. Y te quedas ahí. Entonces, trabaja el por qué te está pasando esto, ponle nombre, ¿no? Ponle nombre a ese vehículo que te estás cogiendo continuamente para transitar tu vida. Y si hace falta, cambia de marca o cambia de vehículo. Pero ponle nombre a tu vehículo. ¿Para qué? Para decidir si te quedas con él o te cambias. O lo Cuando, mejoras. cuando dices ponle nombre y cambia tu vehículo, quieres decir cambia tu historia. Exactamente. No es cambiar la historia, más bien saberla Sí. contar desde otro punto de vista. Ok, quería aclarar eso porque que quede muy claro y cuando estamos hablando de ese vehículo y que tú lo estás diciendo, ok, mi libro te ayuda a mirarlo. O sea, si no quieres trabajar, porque eso lo escucho yo también bastante, es que, "Ay, ¿para qué lo voy a hacer? No, yo no quiero hacer eso. O les da miedo conocerse, o les da miedo, o no quieren sencillamente hacer ese camino, sin embargo, las relaciones no funcionan, no se siente feliz, y cuando digo feliz es estar en paz para mí. Paz, yo sí creo, es un concepto de felicidad, claro, porque es la coherencia entre mis acciones, mi cuerpo y mi espíritu. Em, entonces, allí sí está una felicidad que es una felicidad interna, no es una felicidad externa. Entonces, Total. le dices a las personas, reflexiona en tu libro, reflexiona, conócete, Ujú. comprende, mira tu historia y cuando ya la logras mirar, tienes el conocimiento, el poder está en ti para integrarlo y contarte eso, por qué pasó o para qué pasó, porque aprendiste en ese camino. El por qué es el ¿Para para qué? qué. Sí. Siempre ¿Para qué? Sí. es algo que si tú vives en el por qué, fíjate qué reflexión acaba de nacer. Si tú vives Ujú. en el por qué, necesitas pedir ayuda. Sí. Hay algo que necesitas trabajar. Ujú. Si tú ya sabes el para qué, elige el cómo continuar. ¿Cómo Así. continuar? En el libro hay mucho sobre amor propio, que al final, Ah, aparte del miedo, es la base de por qué dejamos que, por qué vivimos y atraemos esas experiencias, como bien has dicho antes, tóxicas, negativas, que nos hieren, ¿no? ujú. Porque al final nos estamos haciendo daño nosotros. Nosotros permitimos ese dolor, esa estancia, por miedo a las consecuencias, por miedo a perder, por miedo a todo lo demás, ¿verdad? Pero al final lo estás permitiendo tú. ¿Que salir cuesta? Sí. ¿Que cambiar de ruta con la edad que sea cuesta? Sí. Pero ¿cuánto vale tu felicidad? ¿Cuánto vale esa paz mental de la que me estás hablando, Juana? ¿Y Ujú. cuánto vale levantarte por la mañana con una sonrisa y acostarte con una sonrisa? Para mí eso es un mantra diario. Ujú. Para mí, acostarme feliz, sonriendo. Y levantarme sonriendo es un mantra. Sí, Según tu actitud, atraerás y harás. sí, claro, uno no puede ni dar lo que no es, ni atraer lo que no es. Entonces, cambiamos, y ese es un punto aquí muy importante para todo lo que estamos hablando contigo, porque desde ese lugar te das cuenta el poder tan grande que tienes dentro, el que tú eres, y es que tú atraes lo que tú eres. Entonces, ¿qué quiero atraer a mi vida? Esa es la pregunta también que haces desde ese amor propio. ¿Qué quieres atraer? Si te amas a ti misma, atraes también eso que tú eres. Y este punto que dijiste de amor propio, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo defines en tu libro? Alguna cosa especial, algún ejemplo especial que nos quieras contar? ¿Cómo haces ese cambio de percibirte a ti misma cuando dices, no me amo? O sea, no me estoy amando, me estoy criticando todo el día, me estoy castigando todo el día, me estoy diciendo palabras terribles. ¿Dónde? Aquí, ¿no? ¿Cómo haces Exacto. ese cambio? Es, realmente es aquí, porque aquí, siempre digo lo mismo, si tú te estás quejando es porque sabes que algo no es cierto, ¿vale? Ujú. Entonces,
para mí hay dos partes del libro que me gustan mucho para este tema, que hay diferentes ejercicios, ¿vale? Pero uno es reprogramar la mente de una forma efectiva, que es lo que hago yo con las chicas cuando trabajo con ellas. Digo chicas porque es en este caso, ¿verdad? Los mantras creados son alineados al dolor de esa persona, en este caso la autoestima, ¿verdad? Dentro del libro hay un mantra sobre la autoestima y eso hace el ejercicio durante 2 semanas. Si no puedes 2, 1, empieza por 1. Levántate todas las mañanas sin asearte, sin nada, grábate diciendo el mantra. De lunes a domingo. El domingo mira cómo empezaste el lunes. Es divertidísimo, es una manera muy divertida, porque tú empiezas como teniendo miedo, ¿no? Como, no me lo creo, pero quiero creérmelo. Y el último día lo dices convencida, de memoria, con postura, expresión corporal, sonrisa, maquillada. Entonces, invito a esa parte de reprogramar de manera inconsciente, poco a poco y con compasión, ¿vale? Y la otra es un ejercicio que menciono mucho porque me gusta y sé que es crucial para darte cuenta, ¿no? Apunta los adjetivos calificativos negativos que te dices. Esas afirmaciones negativas. Y cuando las tengas, cámbiatelas por una positiva. Tú haz una lista. Y cada día elige, yo lo hago semanal, cada semana elegir una positiva y repetirla delante del espejo. Claro. Y nos han dicho mucho, Sam, que hacer estos mantras de verlos en el espejo, de decirlos, realmente a veces no hacen nada porque no está sanado adentro. Yo creo porque he tenido la experiencia de que sí cambian y voy a hacer un cuento muy cortico y es haciendo el Camino de Santiago, el que lo haya hecho cuando encuentras unas montañas que vas por hora y dices: "Es que no puedo". Había un mantra que yo decía todo el tiempo: "Yo puedo, yo llego, yo soy capaz". Solamente esas tres palabras: yo puedo, yo llego, yo soy capaz. Y después 10 horas caminando montaña arriba, miraba hacia atrás y decía: "No puedo creerlo". Y además, esta repetición permanente cada vez le daba más fuerza a los músculos, a mis piernas, a mi cuerpo. Y es que esa conversación interna realmente sí influye. Entonces, cuéntanos un poquito en esa parte de reprogramación con los mantras y los adjetivos, porque a veces difícilmente me doy cuenta que me estoy diciendo si no tengo presencia. ¿Vale? Sí, porque estás a solas muchas veces. Ujú. Pues mira, en primer lugar, la importancia del Cuando mantra, pues, dices que estás sola, quiere decir que no te físicamente, entendí. Eh, físicamente, porque no tienes nadie que te lo diga o porque no eres consciente de que lo estás diciendo. Porque no estoy consciente en mi mente, o sea, es un pensamiento repetitivo en mi mente que si yo no estoy presente en mí, ni siquiera me doy cuenta que es más, me creo lo que me estoy diciendo. Totalmente. Así Ujú, es. En primer lugar, el decirte un mantra sobre la autoestima, sobre ti misma, sobre programar a dónde quieres llegar, es porque es súper importante, lo digo porque sé que tú lo sabes, pero para los que todavía no sepan y nos acompañan, las primeras palabras del día son súper importantes. ujú, ¿Por qué? Porque es la primera información que entra en tu mente antes de comenzar el día. Y eso implica la actitud y la energía que programas, ¿no? Y como el botón de on-off, ujú, ¿vale? ujú, Para llegar a cómo vas a llevar el día, qué vas a conseguir el día. Si yo me levanto por la mañana diciendo, con perdón de la palabra, qué mierda es ujú, lunes, voy a ir ujú, todo el día desinflada y me llama fulano porque me tiene que no sé qué, y sí, dígame, y ahora tengo que ir a por la compra y tengo que ir al cole y tengo que... Y llega la noche, la tarde noche, y estoy muerta de sueño, me duele el cuerpo, ¿no? Nos duelen los músculos, es como que estás agotada, te duele la cabeza, empiezan las migrañas, el dolor de garganta, la ansiedad. Yo creo que eso no lo queremos nadie.
En cambio, si yo empiezo el día y me convenzco de hoy es un gran día y yo hoy voy a conseguir esto, hoy voy a ir a hacer aquello, vas. No es intentar, siempre lo digo, no es no voy a intentar esto, es voy, ¿vale? Entonces, sobre todo las palabras hacen muchísimo daño y es indispensable saber qué nos estamos diciendo. Dices, de manera inconsciente me digo cosas sin saber, ¿no? Porque ya es un hábito. Ese es el problema, que se convierte en hábito. Y si te conviertes en hábito en decirte cosas bonitas, y si conviertes en hábito levantarte y decir, pero qué bonita me encuentro hoy. Fíjate, estoy divina. Y hoy voy a conseguir no sé qué. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Tú tienes un objetivo. Todos tenemos un objetivo. Más grande, más mediano, más pequeñito. Todos tenemos un objetivo. Hoy voy a tal. Hoy voy a conseguir esto. Para conseguir mi objetivo, hoy me propongo esto y voy a ello. Y cuando la cabeza y tu cuerpo, como tú decías, la alineación, ¿no? La coherencia entre todas tus partes es equilibrada, careces de tiempo para hacerte daño. Careces de tiempo totalmente, porque estás muy presente en ti. Exacto, estás presente en hacer, en hacer, en hacer, en accionar, en accionar. Y tienes una energía, una vibración alta, una energía positiva. Entonces no entra la negatividad ahí, no entran los adjetivos calificativos negativos, porque tú estás en esa vibración de voy, puedo, voy, llego, voy, hago. Y luego es esa satisfacción al final del día de decir, lo he hecho. Lo he hecho, agradecerlo y sentirte merecedora de haberlo hecho. Claro, y estamos hablando de esa parte, de la primera parte que es la intención y es la agradecimiento o es la gratitud con la que comienzo el día. Eso, donde pongo mi mirada, donde pongo mi atención, pongo mi mirada, pongo lo que yo soy. Pero cuando nos levantamos, y es que cuando me dijiste del lunes, todo eso, como te sientes, son muchas las personas que el lunes, claro, el lunes es volver a la realidad de lo que están haciendo, el trabajo que no les gusta, la relación que no les gusta, el jefe que no les gusta. Entonces, la pregunta a veces que necesita un cambio muy grande es desde cómo cambiar eso que estoy viviendo para que me produzca esa alegría, ese agradecimiento permanente de la vida, de lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? ¿Cómo escoger vivir desde lo que me apasiona, desde lo que me gusta, desde lo que yo soy, si tengo que pagar las cuentas? ¿Cómo hago una... Cambia la interpretación de lo que me estás contando. Sí, dilo, por favor. Claro, el truco de magia que no existe es cambiar la interpretación de tus pensamientos y de tus palabras. Si tú vas a trabajar en un lugar donde no te gusta, donde tu jefe es arisco, sinvergüenzón, lo que tú quieras, en el que tus compañeros de trabajo no cuadras, en el que... Punto número 1, observa qué está pasando contigo, porque si todo tu entorno es negativo, algo tienes que ver dentro. Punto número 2, agradece. ¿Cómo voy a agradecer si me encuentro incómoda con esta persona? Sí. Gracias a ese trabajo puedes pagar tus facturas. Gracias a tener facturas tú tienes un techo. Gracias a tener esa economía puedes comprarte un vestido o comprarte comida o permitir a tus hijos o a tu pareja o a ti misma cualquier cosa que tú estás necesitando o simplemente deseando, por no hablar de necesidad. Entonces, si cambiamos la queja por agradecimiento, que no es tan fácil, pero se puede convertir en un hábito si tú quieres, cambia tu realidad. Y la única forma de cambiar tu realidad es siendo agradecida. Agradecer. Es que este punto, sí, muy, muy importante. Sigue. Así es. Para mí es mi aprendizaje, entre otros muchos, pero ser agradecido trae abundancia, trae paz mental, trae equilibrio, trae buenas palabras, trae buenas emociones, trae estabilidad, trae continuidad, trae progreso. La queja que te trae,
carencia, No, sí, ok. llanto, disgustos, mala leche. Y así te podría decir un montón. Si me pones a elegir, eso pesa, ponle una balanza. Y dijiste antes un punto importantísimo y es el observador. Observa qué está pasando en tu vida, qué está pasando a tu alrededor. Nos acabas de dar un muy buen ejemplo de cómo si lo que estoy viviendo no es lo que yo quisiera, desde dónde puedo reprogramar esa realidad, y es cambia tu queja desde el agradecimiento, que me parece Así es. increíble. Pero el otro punto, que es el que de verdad debemos cultivar todo el tiempo, independiente si tenemos o no una buena aceptación, es colocarnos desde el observador, porque el observador nos ayuda a mirar objetivamente la pelea que tenemos, que acabamos de tener, o la discusión, o la conversación que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, desde qué lugar, y podemos observar quién está hablando, qué es lo que nos vuelves a decir todo el tiempo. Mira quién Uh-huh. está hablando dentro de ti. Y desde la observación adquieres capacidades resolutivas. Ujú. Precisamente la observación es, yo soy altamente resolutiva, no porque lo diga, sino porque salen en mis test, ¿vale? En test que he ido haciendo. Y mi parte observadora es la que desde pequeñita me ha enfocado hacia el buen camino, ¿no? Hacia salir de situaciones y ver lo que estaba sucediendo. ¿Cuál era mi ejercicio? Mi ejercicio era, esto es lo que yo estoy viviendo, este es el problema, yo estoy aquí, ¿no? Yo me salgo del problema y lo miro desde arriba. Si yo lo miro desde arriba y esta que está aquí abajo es mi mejor amiga, ¿qué le diría? O es una persona conocida, o es una persona que no conozco de nada, pero tengo la posibilidad de ayudarla o de guiarla, ¿qué le diría? En ese momento tú estás saliendo de la emoción tuya, privada, personal. Sal de tu emoción. Cuando tú le restas emoción y le restas esa parte de magnificar, ¿no? Porque como me duele a mí, es 100 veces más fuerte de que si le duele a Pepe, ¿no? No, sal de tu emoción y observa desde otro foco, Ujú, ¿vale? ujú. ¿Qué le dirías a Pepe la frutera si tuviese tu misma situación hoy, ahora? ¿Qué le dirías a tu vecino si tuviese esa misma situación? A que no tienes esa misma emoción. Entonces, desde ese bajar la temperatura que digo yo, ¿no? Desde ese fresquito decir, vale, pues ni tanto ni tan calvo. Qué bueno, a mí me encantan los refranes y los dichos. Que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Desde un punto neutral, que es muy difícil encontrar la neutralidad, pero es otra base indispensable para la serenidad y la paz mental, desde la neutralidad accionar. Vale, es como tú me has dicho antes, cuando estabas diciendo, esto me duele. ¿Por qué me duele? ¿Qué saco yo de aquí? Si discuto, ¿qué voy a conseguir? Y si respiro y después, ¿qué opciones tengo más que discutir? ¿Qué voy a lograr haciendo esto o aquello? Y desde el fresquito decir, vale, ya está. Si tiene solución, voy. Y si no tengo solución, pues ya está. Mi abuelo decía, si tiene solución, hola. Y si no la tiene, ¿no? Sí, Si sí, tiene sí. solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te Es, preocupas? ah, es una frase de nuestros abuelos, de la gente, porque allí es la sabiduría ancestral es muy importante. Bueno, dijiste aquí unos puntos que es la neutralidad. Yo la neutralidad la llamo también el discernimiento. Es colocar y ese testigo arriba, para mí es nuestra mente elevada desde nuestro lugar más elevado, que la mente para mí tiene dos lugares, el lugar inferior donde te conectas a la negatividad, a la subjetividad, a la emoción, esa emoción que no te deja mirar desde un lugar elevado. Entonces, tienes ese discernimiento, pero dijiste también otra cosa que para mí es importante y es, en medio de todo eso, respira.
Y es que la respiración nos lleva nuevamente, o sea, es como si nos hubieran dado las herramientas perfectas para equilibrarnos y sin ningún esfuerzo. ¿Cuál es esa? La respiración. Estás agitadísima, estás furiosa, tu respiración va a 1000 y Ujú. bueno, es como si fuera unos Y esto caballos, se sí, dispara esto, se dispara esto, todo, se dispara todo. todo. Y la respiración vuelve y otra vez a equilibrarte, que es lo que tú dijiste, la neutralidad, el discernimiento, el equilibrio. Entonces, ¿cómo la respiración también te lleva a ese lugar? Pues hay algo que escuché hace poquito de una persona muy cercana a mí que dijo, nacemos respirando, ¿no? Buscando ese oxígeno, respirando, y es un movimiento inconsciente al que no prestamos atención, pero sin respirar no vivimos, No. ¿verdad? Entonces, yo invito también a conocer un poquito más cómo funciona tu respiración y adquirir conocimientos sobre ejercicios que puedes aplicar en diferentes estados de ánimo, ¿no? En Ujú, diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, si eleva la velocidad, te entra ansiedad, mareos, náuseas, a veces incluso desmayos, derivan en enfermedades posteriores, se daña nuestro organismo, en fin. Entonces, dentro de todo esto, también invito a más autoconocimiento sobre uno mismo. Saber ujú, respirar es indispensable. Y sí, saber respirar no es como dicen por ahí, mira el hippie que ya sabe. No, es que es necesario. Es necesario conocer cómo funcionas tú por dentro y por fuera. ujú, O sea, todo de ti. Y el conocimiento da herramientas para luego saber cómo hacer en diferentes situaciones de una manera sana. Al final lo que buscamos todos es salud mental. No sí, puedes vivir, contar vivir. cualquier historia de tu vida, más negativa, más positiva, pero todos están gritando salud mental. Todos están diciendo de una manera u otra, quiero vivir en paz. ¿Qué es vivir en paz? Ujú. Saber cómo funcionas y saber gestionar. Y cuanto más positivo, mucho mejor. Claro, conectar con esa lugar de paz interna dentro de nosotros, que lo llevamos todos, que lo tenemos todos y que es asequible a través de la respiración. El mindfulness es buenísimo, Ujú. buenísimo. Los mantras, o sea, yo conozco, así como tú hablas de los mantras como frases especiales, para mí también los mantras en sánscrito han sido como una herramienta muy importante porque es como un hacking a la mente, al pensamiento repetitivo, porque la mente necesitas que la guíes, eso es como que le estés dando la dirección si logras estar presente en lo que está pasando en tu mente. Sam, hagamos un resumen de este camino que nos has dado dentro del libro Lágrimas de Azafrán, que vuelvo y le recuerdo, Sam nos ha dicho que es un libro donde eres tú, es como un mentor para ti mismo, para conocerte, para ayudarte a mirar, a reflexionar, a comprender lo que pasa contigo en lo que vives y cómo lo puedes cambiar e integrar desde un lugar más elevado que te lleva a vivir mucho más en paz, mucho más pleno y con mejores relaciones. Hagamos lo que dijiste, ibas haciendo un camino de que mirar primero dónde estamos, conocernos, saber estar si estamos en el miedo o estamos en el amor. Pues mira, comienzo con la pregunta que se ha quedado sin responder, que la acabo de recordar, que es ¿de dónde vienen lágrimas de azafrán? Ah, sí, Que realmente menuda pregunta sin responder. Realmente está dentro del libro, pero lo cuento que cuando yo era niña vivía en ese no querer ser consciente porque sabía que iba a doler. No quería ser consciente que había personas que decidían ciertas sí. actitudes, ¿no? Entonces, yo conecto mucho con la naturaleza desde muy chiquitita y me iba al campo. Y por no llorar, empecé
a sacar unas florecitas del campo jugando con ellas para evitar esas lágrimas, ¿no? La flor de azafrán tiene unos estilos rojos que no son nada económicos. No. Pues le hizo una gracia muy grande al pobre dueño del campo de azafrán, que mientras yo no lloraba, probablemente lloró él un rato acordándose de mí, porque le hice el campo polvo, ¿no? Y es una reflexión que hago en mi libro, ¿no? Que ¿quién crees que sale perjudicado cuando no pides ayuda? Según tu respuesta, estás en un punto u otro, ¿no? Puedes contestar yo, porque me está doliendo. Estás todavía en esa fase de victimismo, de todos van en contra de mí, nada me sale bien, me esfuerzo y tal. Puedes decir él, el dueño del campo, porque fíjate lo que he hecho, ¿no? Y ya empieza la herida de culpa y el miedo al juicio de esa persona, decir que tú dices al otro, miedo al juicio, sentirte culpable, sentirte tal. O puedes decir ambos, ¿no? Es una fase. Una primera fase, yo. Segunda fase, reconocer que tus actos, tienes responsabilidad sobre tus actos. Y la tercera fase, tomar absoluta conciencia de qué es lo que ha ocurrido. Ujú. De ahí el libro de las lágrimas de azafrán. Y me imagino que este recorrido también lo vas a hacer en el libro. Comienzas, o sea, es un camino entre el yo, el otro, para finalmente llegar a la unidad. Y esa unidad no está solamente afuera, está también adentro, dentro de ti. Exacto. Como bien decimos, lo que es dentro es fuera. Entonces, Mm. primero hay que hacer ese proceso de observación, de reflexión, de tomar acción, de trabajarse, de respetarse, de aprender qué es el autorrespeto, de aprender sobre tu autoestima, de aprender sobre tu falta de responsabilidad contigo para poder aplicarla, poder conocerla y después, cuando ya estás bien dentro, estar hacia afuera, que observes también lo que tienes hoy y lo que tendrás después de ese recorrido, que es otro punto que a mí me fascinó en mi proceso de transición, lo que fui atrayendo a una velocidad impresionante cuando dije voy y ¡bum! Todo cambió. O sea, fue como todo se da porque lo atraes. Claro. Hoy tienes lo que atraes. Trabaja, conoce, adquiere esos conocimientos, mímate, que a todos nos hace falta, Ujú. cuídate y después podrás estar para los demás. Siempre y Sí. cuando te des el primer valor. Y pasito a pasito irás adquiriendo todo eso que necesitas para lograr ser esa persona conectada a tu niñez, a tu esencia pura, Ujú. para ser libre. Al final es ser libre emocionalmente. Ser libre, ser libre. Y este ser libre, hay que aclarar que ese ser libre es contigo mismo, porque el Exacto. único que nos encadena a nuestras historias, a nuestro dolor, a nuestras Somos limitaciones, nuestras creencias, somos nosotros mismos. Ese ser libre, y ese es un mensaje que también podemos dejarles aquí, y es que cuando trabajas en ti mismo, logras cambiar todo a tu alrededor y todas esas carteleras que hacemos para conseguir y conseguir desde un lugar de esfuerzo, se vuelve muy diferente porque cambia a ser desde un lugar de resonancia y de vibración y de frecuencia elevada que tú eres cuando cambias internamente. así es, así es. Y Lágrimas de azafrán, repetimos que no es más que un libro, es un mentor y es una oportunidad de cambio, pero Ujú. disfrutando, desde el disfrute y desde el amor. No es un no es un libro, es un mentor que nos ayuda a cambiar. Eh, ¿Tienes algún testimonio que te haya impresionado de, bueno, fuera de ti, lo que tú eres, porque tú eres un testimonio que próximamente también podemos encontrarnos nuevamente para contar esa historia detrás de bambalinas, detrás de este libro, Lágrimas de Azafrán? Y cuando comprendes la historia detrás de bambalinas, dices, todo es posible. Si hubo un cambio Totalmente. tan grande en ti, quiere decir que todo es posible
que de verdad uno puede vivir desde ese lugar de abundancia, de paz, de felicidad, de armonía, de equilibrio, de balance, cuando uno se trabaja a sí mismo. Hay Así es. testimonios fuera del tuyo. Pues sí, pues sí, pues sí. Fíjate que, como bien sabes, tengo la comunidad de sonrisas de mujer y este año estuve trabajando con 3 mujeres de manera fija y dentro de esas 3 hay una, pero podría decir 2, que aplicaron al 100% y Ujú, están muertas de miedo, como aquel que dice, ¿no? De decir, no sé con lo que me voy a encontrar, sé que lo que tengo, lo que soy hoy, no me acepto, no acepto que mi realidad sea esta y quiero descubrir qué hay, ¿no? ujú. Una de ellas, decíamos el palo de escoba, porque perdió la sonrisa, perdió la alegría, no sabía hacer una broma, no era capaz de desencorsetarse y hoy no puedes tener 10 minutos serios con esa persona, por ejemplo, ¿no? Aceptó su historia, sigue trabajando sobre su historia de infancia y hoy en día es que precisamente hace 2 días le recibió el regalo por haber comprado Lágrimas de Azafrán, por haberlo adquirido y era su mentoría y lo disfrutamos muchísimo, nos reímos una barbaridad. Y la otra es una chica que ha estado todo un año y sigue, que lleva parte de tecnología y la tecnología, sabes que siempre la miramos como esa parte aburrida, rígida, tal, no sé qué. En cambio, esta persona es pura risa, no puede parar de reír. ¿Qué ocurre? Que el problema de la procrastinación es algo que se tiene que convertir en un hábito, ¿no? Ver de dónde viene, ir trabajándolo. Y es una mujer que ya no tiene miedo a creer en ella, ya no tiene miedo a poner límites, ya no tiene miedo a decir un no quiero, ahora no, es el momento, ahora yo voy primero, ¿no? Que es otro problema de base. Y para mí estas 2 personas son las más boom de todo este año, que en otro momento, si te apetece, podemos compartir algún espacio con ellas y presentártelas, Mm. porque todas son fascinantes, pero es maravilloso ver la evolución de una persona de cuando decide ir y decide decir, ahora es mi momento y voy a lograrlo, me cueste lo que me cueste. Claro, y es que iba a decir también, esta comunidad que tú tienes, que se llama Comunidad de Mujeres, Sonrisas de mujer. Comunidad Sonrisas de Mujer, eso es uno. Pero también está la mentoría contigo, porque hay muchas personas que de verdad estar en grupo no es para ellas. O sea, Exacto, en- exacto. Realmente Lágrimas de Azafrán es un proyecto, aparte de un mentor, se ha convertido en un proyecto junto con Tento Lorente, que lo conoces, ujú, y hemos creado una escuela de ujú, mentalidad, identidad y comunicación. Es decir, eh, um, estamos empezando el lanzamiento de la escuela de Yanix, que es una escuela donde trabajar todas las partes de la identidad de, en este caso, empresarios, formadores y emprendedores, pero a nivel privado también existe esa oportunidad de poder trabajarse conmigo o poder, ya no trabajarse, simplemente probar una conversación, a ver qué ocurre, cómo te sientes y ver si es o no es tu momento para seguir para adelante. Que ya te adelanto que si das el paso a tener una reunión es que es el momento de seguir accionando. y es que las invitamos a comprar este libro, Lágrimas de Azafrán, que lo puedes conseguir en ebook. ¿Por cuánto está en este momento? Porque es que en días pasados estaba a 3 euros o $3. A mí me resultó en un precio que yo decía, sí, increíble. Al final, claro, la finalidad es llegar a las Ujú, personas que tengan esa posibilidad. En ebook lo tenemos a 9,99 ujú, y en libro a 44,44. Realmente las dos formas sirven, pero la energía en libro, increíble. libros, es No, fascinante. no. Y el ebook también está súper bien porque tiene esa facilidad de poder llevarlo contigo en cualquier momento, ¿no? De una manera más discreta o más fácil. Bueno, y si quieren, para que sigan a Sam, la pueden ver en su Instagram, en San Marín, rayita abajo, mujer de palabra. Así es. Y
Por aquí tenemos nuestro compañero. Sí, que es lindísimo. Bájalo un poquito para que se vea lágrimas. Eso, lágrimas, lágrimas de azafrán. Qué linda la portada, qué lindo el libro. Y bueno, y cuando digo libro es este mentor que has hecho tú, que tiene energía para hacer el cambio que necesitas en este momento, desde tu potencial, desde la oportunidad que te das a ti mismo cuando te conoces, te permites amarte y aceptarte tal como eres. Stan, Así es. muchísimas gracias por este espacio para cerrar este año 20 y nos vamos a encontrar nuevamente para mirar detrás de bambalines cómo es posible de verdad hacer ese cambio cuando la historia que vivimos es tan difícil que ni siquiera nosotros podemos creer que pueda haber un mañana diferente. Así es. Siempre será un placer. Muy agradecida de este ratito contigo. Ha sido un placer, un orgullo y una maravilla compartir contigo este espacio y seguir conociéndote. Y aquí estoy para servir a cumplir. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo.